Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu amable presentación y agradecerte enormemente la invitación a participar en este foro de formación de profesionales para el abordaje del tabaquismo. Muchas gracias a Fundesalud por contar con mi presencia y, sobre todo, agradeceros la asistencia técnica que me habéis prestado para hacer posible la emisión de esta entrevista o de esta presentación. También quiero aprovechar la oportunidad, agradecer a Pfizer, Laboratorio Pfizer, el esfuerzo hecho por la formación de profesionales en Extremadura, cuestión que considero muy importante y que sobre todo se tiene que seguir manteniendo. Muchas gracias a Jorge Manrique y a Remedios Montiel por contar conmigo en este foro de formación y vuelvo a repetir, para mí es un placer poder formar parte de este plantel de profesionales que intentan mostrar lo que hacen, lo que saben, en pos de que otros profesionales pues, puedan seguir formándose y puedan seguir abriendo nuevos caminos. Como bien dice el título de este seminario, una nueva era, y sobre todo la era audiovisual. Desde mi experiencia, pues puedo decir, hombre, soy todavía un poco lego en el asunto, pero me cogió un poco preparado, dado que yo ya las nuevas tecnologías las estaba utilizando previamente al episodio pandémico del COVID-19 que sufrimos justamente ahora hace un año. Venía utilizando redes sociales para estar conectado con mis pacientes a través de WhatsApp, venía utilizando esas redes sociales a través de YouTube, Facebook y Twitter fundamentalmente. Y lo único que he tenido que hacer prácticamente es irlas readaptando. Entonces, lo que os voy a mostrar en este cuarto módulo que trata de la adherencia al tratamiento, os voy a mostrar cómo yo hago esa adherencia al tratamiento, cómo hago posible para que veamos cuáles son las ventajas y cuáles pueden ser los posibles inconvenientes que tengamos y que un poco entre todos pues ya vayamos perdiendo el miedo a utilizar estas herramientas que ya no son nuevas, sino que son las que tenemos, son las que tenemos que seguir utilizando. Hablar en cuarta posición después de 4 meses de este curso me permite tener una visión mucho más amplia porque también lo he ido siguiendo. Ya estuve con vosotros el mes pasado intentando sustituir en lo posible al compañero Juan Antonio Riesco por el episodio inoportuno que se encontraba y tan importante en su vida en esa fecha, y ya hemos tenido una primera toma de contacto. Bueno, pues tengo la suerte de que al actuar en cuarta posición, pues tengo una visión mucho más amplia de qué es lo que queremos hacer o qué es lo que nos interesa hacer. Y el tema que me correspondió, el de la adherencia, pues evidentemente es el más práctico de todos. Así que intenté, desde que Juan Antonio se puso en contacto conmigo, intenté darle el formato lo más práctico posible y espero que os guste. A continuación os voy a hacer una exposición de en qué consiste esa adherencia, cómo podemos fomentarla, cuáles son los inconvenientes o por qué se produce muchas veces esa falta de adherencia, es decir, la parte teórica que deberíais de conocer para tener mucha más amplitud en esta visión de lo que es el tratamiento del tabaquismo. Bueno, pues vamos a continuar con la parte teórica de este proyecto formativo de abordaje del tabaquismo en esta nueva era, la importancia de esta comunicación audiovisual. Ya habéis visto un ejemplo de cómo hacer que nuestros pacientes puedan estar conectados, ¿no? En la misma manera que de ver eso precisamente con un ejemplo práctico de cómo se consigue esa adherencia. Bueno, pues vamos a ver qué es la adherencia al tratamiento y también podríamos casi que empezar que qué no es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento muchas veces no es deshojar la margarita de si te toca o no te toca que ese paciente consiga
dejas de fumar o no. Muchas veces no es la adherencia al tratamiento el hacer las cosas como muchas veces la hemos aprendido y como muchas veces creemos que pueden ser útiles. Hay veces que uno puede ser un buen zapatero y estar haciendo zapatos toda una vida. Y después de 30 años haciendo zapatos se da cuenta de que solo hace los zapatos del pie derecho bien, sin darse cuenta de que tenemos dos pies, un pie derecho y un pie izquierdo. Pues muchas veces la adherencia al tratamiento es, yo lo comparo con intentar hacer los dos zapatos a medida y que los dos zapatos se queden como una piel al pie, por así decirlo. Entonces, ¿qué no es la adherencia al tratamiento? Pues no es muchas cosas que venimos haciendo y que deberemos de cambiar. Y sobre todo en esta era tenemos la oportunidad de cambiar muchas cosas de una manera mucho más fácil para poder reparar en lo posible el malestar de nuestros pacientes. Bueno, pues íbamos hablando de qué no era la adherencia, ¿no? Y que según la OMS, ¿me escucháis? Sí, pues yo perfectamente, Manuel. Perfectamente, Manuel. Según la OMS, es la cumplimentación del mismo, es tomar la medicación de acuerdo a la dosificación del programa, es la persistencia en el mismo y no es solo tampoco tomar la medicación, sino también cumplir con todas esas recomendaciones que tenemos que dar y que muchas veces son incluso más que solo la propia medicación. A ver, lo que no sé por qué no pasa. Pincha sobre la pantalla, Manuel, que a veces pasa. Ahora. Entonces, ¿qué sabemos? Pues lo que sabemos con respecto a la adherencia es que en los países desarrollados solo el 50% de los pacientes crónicos cumplen con su tratamiento. Cifras que muchas veces incluso son superiores según determinadas patologías. Hay diabetes, epilepsia, hipertensión que pasan del 60%. Las dislipemias, incluso el VIH-Sida, tienen más del 60% de que no siguen estas recomendaciones. En definitiva, podemos quedarnos en el 50%, es decir, 1 de cada 2 no sigue nuestras recomendaciones. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque puede ser que no solo no tomen la medicación, que son 1 de cada 3 personas, es decir, 1 de cada 3, que es mucho, no toma la medicación que le prescribimos. Otro lo hace de forma ocasional, otro tercio lo hace de forma incorrecta u ocasional. Y fijaros, otro tercio no toma nunca la medicación, solo lo hace de una manera malabarística, es decir, no hace lo que le decimos. Con lo cual, si estamos hablando de patologías crónicas y patologías, en este caso, que tienen que ver con la salud mental, pues muchas veces es esto, como hacer verdaderos malabarismos si queremos conseguir que nuestros pacientes estén adheridos a nuestro tratamiento. Si tomamos los datos del sistema de recogida de medicamentos del SIGRE, que puede ser un reflejo de lo que hace la población, vemos, curiosamente, que en la memoria del año 2018 ya aparecían los datos, incluso casi iguales que hace 10 años, en 10 años anteriores, en el 2008, que entre un 25 y un 30% de esos medicamentos no habían sido usados. Y que sí, muchos aparecían como caducados, pero curiosamente 1 de cada 3 no era usado. Con lo cual se ha sacado de la oficina de farmacia y no se ha utilizado para el fin que ha sido prescrito. Y en Extremadura esos datos coinciden perfectamente con ese 30%. En el año 2008 se recogieron una media de casi 5 kilos por cada 1.000 habitantes de medicamentos de este sistema. Y eso nos puede hacer una idea solo de la parte farmacológica. Pero si nos vamos a la otra parte, que es más difícil de medir, esos consejos higiénicos dietéticos que ofrecemos a nuestros pacientes, no conseguimos de que los apliquen o de que los mantengan. Y muchas veces, vuelvo a repetir, esto es una tarea de verdadero malabarismo. De tal manera que este problema, el problema de la adherencia al tratamiento, se ha convertido en un problema de salud pública muy importante y la OMS así lo subraya, ¿no? Y nos invita a que
hagamos todas las intervenciones para evitar todas las barreras posibles. Muchas veces vemos cosas que parecen increíbles. Y para poder solucionar este problema de la adherencia, pues tenemos que utilizar un enfoque multidisciplinar, un enfoque multiprofesional. Es decir, esto no está solo en determinados sanitarios, sino que es todo el sistema de salud el que tiene que intervenir para solucionar este verdadero problema. Y se ha demostrado que una buena adherencia al tratamiento se acompaña de una disminución de los recursos sanitarios. Hay menos consultas médicas, tanto en primaria como en medicina como en enfermería. También hay menos consultas en la especializada, hay menos visitas a los hospitales y las estancias hospitalarias se reducen. Es decir, eso está demostrado por muchos estudios, con lo cual tenemos que trabajar en la adherencia al tratamiento. Y muchas veces, para poder trabajar en esa adherencia, tenemos que saber cuáles son las cosas que puedan estar influyendo para que no haya una buena adherencia. Y como veremos, pues hay muchas causas que puedan estar influyendo en esa adherencia. Por ejemplo, problemas con el régimen de prescripción, que puedan aparecer efectos adversos. Todos estamos viviendo ahora mismo qué está pasando con las vacunas de esta otra pandemia, ¿no? Si aparecen efectos adversos, se suspende la administración de un determinado medicamento y eso, pues, quieras que no, pues va a hacer que falte adherencia. O pueden aparecer instrucciones insuficientes. Podemos poner mucha voluntad, pero de una manera involuntaria a lo mejor no estamos dando las instrucciones suficientes para que nuestros pacientes nos sigan. O que haya malos entendidos, haya un fallo en la relación médico-paciente. Todo esto puede influir en una mala adherencia. O, por supuesto, que haya un desacuerdo del paciente con respecto al tratamiento. Es lo que llamamos la falta de adherencia intencionada o inteligente. Nuestro paciente o nuestros pacientes saben lo que quieren. O también puede suceder que exista una mala memoria, es decir, que se le olvide. Bueno, pues todos estos datos son los que se manejan desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y como solución a este asunto de la falta de adherencia, se promueve que haya una buena comunicación sanitario-paciente. Es decir, eso es una de las mejores herramientas, que tengamos una buena comunicación con nuestros pacientes para suplir esa falta de adherencia. Nuestros pacientes no son idiotas y tampoco nosotros. A veces nos engañan, pero nosotros también sabemos cuando no nos están diciendo la verdad. Entonces, jugamos, por así decirlo, con un poco de ventaja porque nosotros también sabemos. ¿Y por qué puede fallar la adherencia? Pues puede fallar fundamentalmente porque educar no es fácil. En la educación es un proceso en el cual la comunicación es muy importante. Y saber comunicar es muy importante. Educar requiere un esfuerzo, es decir, no es algo que podemos dar y ya está, ¿no? Y el paciente recibirlo, sino que requiere de su esfuerzo y necesita también de nuestra persuasión. Es decir, tenemos que indicarle que tiene que hacer o llegar a una meta, pero para eso tenemos que persuadirle continuamente. Es decir, no basta simplemente con una sola indicación. Y hay una cuestión muy importante, y es que nosotros no somos imperfectos, todos podemos mejorar, todos, incluso los ponentes de este magnífico curso. Es decir, todos podemos mejorar si entre nuestros objetivos está el poder hacerlo. Y es imposible saber, o sea, enseñar a alguien que aprenda algo que ya sabe. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, algo que está aprendido es muy difícil enseñarlo. Y la importancia de este problema, pues desde mi punto de vista, es que carece de sentido muchas veces que nosotros como sanitarios estemos muchas veces más preocupados por el problema de salud de nuestros pacientes que nuestros propios pacientes. Y muchas veces no llegamos a saber realmente qué es lo que está sucediendo, porque evidentemente no puede haber una relación afectiva como si fuesen nuestros hijos. Es decir, tienen que tener un grado más de independencia que la que podamos considerar desde un principio. ¿Cuáles son las bases, desde mi punto de vista, para un buen cumplimiento del tratamiento? Pues sobre todo dar a conocer las consideraciones del proceso. Tenemos que explicar bien a nuestros pacientes qué es lo que queremos hacer con ellos y qué es lo que queremos que ellos hagan. También tenemos que tener en cuenta que necesitamos sus sugerencias.
mientras más sugerencias recibamos de nuestros pacientes, mucho más podemos conseguir que se adhieran a eso que nosotros queremos hacer. Y sobre todo, facilitar que los pacientes expresen sus propias ideas, sus opiniones, sus preocupaciones, sus creencias, sus presunciones. Y sobre todo, una cosa muy importante es buscar el acuerdo, es decir, buscar que esos pacientes estén de acuerdo con lo que nosotros les estamos proponiendo. Y ofrecerles siempre alternativas, muchas veces alternativas que a ellos no se les ocurren. Es decir, muchas veces podemos estar ofreciendo la alternativa que para reducir el consumo corten el cigarrillo y muchos de ellos lo están cortando desde el filtro. Y dice, bueno, pues si estoy fumando igual. Bueno, pues muchas veces no se le ocurre que hay que cortarlo desde la punta. Y sobre todo, comprobar. Es muy importante comprobar que el paciente está de acuerdo. Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tiene que haber un acuerdo. Y tenemos que tener en cuenta que la adherencia es distinta al cumplimiento. La adherencia es mucho más activa. La adherencia no es la docilidad, no es decir, que el paciente haga todo lo que nosotros le decimos, sino que el paciente haga lo que nosotros le decimos y también nos manifieste su perspectiva y tengamos un acuerdo con él. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que nosotros adquirimos el papel de profesional y de muy cualificado y que sabemos mucho, y a veces damos de más de instrucciones a nuestros pacientes, con lo cual los aturrullamos, como decimos muchas veces. Y hay que averiguar, sobre todo, indagar mucho en cómo lo viven ellos. Es decir, nadie sabe con la sed que bebe otra persona. Y muchas veces entender este problema, como lo entiende el usuario, es muy importante. Y yo creo que la clave está en saber transmitir. La mayoría de los casos en los cuales falla la adherencia es un problema de comunicación. A veces no somos conscientes de cómo ellos, nuestros pacientes, están viviendo este proceso. Y sobre todo, la psicoeducación es fundamental. Por eso este curso me parece súper interesante y muy importante, para que nos demos cuenta de que cómo transmitimos nuestros conocimientos es muy importante. Y sobre todo, que tenemos que abundar en las creencias erróneas. Es decir, cambiar esas creencias erróneas, que en el caso del tabaquismo son muy frecuentes, es muy importante. El paciente no entiende cómo después de dejar de fumar sigue teniendo deseo de fumar, no entiende cómo tomando un tratamiento farmacológico no tiene síntomas, es decir, no entiende muchas cosas, no solo esas creencias de tipo mito, sino otra serie de creencias que son muy importantes. Nuestros pacientes pueden tener prioridades distintas a las nuestras. Un ejemplo es que quieran perder mucho peso en poco tiempo y sobre todo que nos pidan trucos sencillos que no requieran mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sus preferencias son muy importantes. Lo mismo que son muy importantes el no darle falsas expectativas. Tenemos que ser muy realistas y no sensacionalistas. Es decir, tenemos que centrarnos en la realidad. Tenemos que tener en cuenta que el desliz no es una recaída. Esto lo vemos todos los días. Nuestros pacientes prueban a consumir y por ello no pueden pensar que ya han tirado la toalla y que ya lo han perdido todo. Es distinto cuando una persona tiene un desliz a cuando tiene una recaída. Evidentemente, casi todas las recaídas empiezan en un desliz, pero hay muchos más deslices que recaídas y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dentro de esas creencias erróneas, por ejemplo, hay muchos pacientes que nos plantean de que si no tienen monos, ¿para qué tienen que seguir tomando las pastillas? Nosotros le damos un blister con muchas pastillas y a lo mejor a partir de la segunda semana ya están bien y empiezan a dejar el tratamiento, ¿no? Y no entienden que tienen que seguir esas recomendaciones. Como tampoco entienden cómo le podemos dar nicotina si estamos hablando en muchos casos de una dependencia a una sustancia y cómo se lo vamos a seguir administrando. Es decir, ellos tienen sus propias creencias y nosotros tenemos que saber que esas creencias son distintas a cada paciente y son distintas a las nuestras. Y también sabemos que los pacientes que participan activamente en el cuidado de su salud experimentan unas mejoras significativas en su calidad de vida. Y sobre todo, centrado en esto, yo desde el año 2017 intenté crear entre mis pacientes la idea de que se asociasen, sobre todo para que tuviesen más confianza en eso que hacían, sobre todo para que tuviesen el concepto de que eso de lo que se le está tratando es una enfermedad y sobre todo con la idea de que se sintiesen mucho más satisfechos. Esto que del Instituto Carlos III ya está demostrado como una evidencia desde hace muchísimo tiempo. Las asociaciones de pacientes sabemos que promueven un mayor conocimiento de la enfermedad y ayudan a adoptar hábitos de vida saludables con mucha mejor adherencia que si no estuviesen adheridos. Por eso es muy importante
que nuestros pacientes estén asociados. Desde esta asociación que yo intenté formar, pues se hacen muchas actividades y dentro de las actividades pues están el organizar esas mesas de los Días Mundial Sin Tabaco que se venían haciendo, esas mesas informativas, visitas a pacientes en los 2 hospitales comarcales que tenemos en el área de salud de Don Benito y sobre todo una actividad muy importante que hemos hecho en los últimos 2 años ha sido hacer un desayuno saludable. Un desayuno saludable en el cual ponentes de este curso, como bien nos ha anunciado el doctor Riesco, han formado parte, el doctor Fermín Jaraíz, farmacéutico comunitario, participó en el último que hicimos, dando una charla de cómo hacer un desayuno saludable. El doctor Salguero, que formó parte en el primer módulo, habló de los estilos de vida saludables y cómo a través del ejercicio físico se puede controlar el síndrome de abstinencia y cómo a través del ejercicio físico se puede mejorar. Bueno, pues ya en la segunda edición que hicimos el año pasado en la ABA, no solo requerimos de profesionales sanitarios, sino que ellos mismos hicieron sus propias presentaciones y fueron ellos mismos los que hicieron, por así decirlo, sus propias presentaciones. Entonces, utilizar el lenguaje, utilizar las formas, utilizar las creencias y utilizar, ¿por qué no?, la formación de los pacientes es muy importante de cara a obtener una buena adherencia al tratamiento. Yo muchas veces, y ya acabo, me despido, dando las gracias por escuchar esta intervención que curiosamente ha tenido que ser de un modo distinto por esos problemas técnicos que hemos intentado estar solucionando. Y hoy, un día difícil para mí, como anteriormente ha dicho el doctor Riesco, pero estas dificultades estamos todos. Ya el mes pasado él tuvo dificultades y hoy pues la he tenido yo, pero no en la cantidad ni en la calidad de que ha tenido él, pero siento la pérdida de mi compañera y amiga Beatriz, que ha sido víctima, lo mismo que fue víctima el señor de Marlboro, o el cowboy de Marlboro, ha sido víctima de esta enfermedad y pasará desapercibido. Lo mismo que pasó desapercibido que hace 2 meses y medio perdiese a mi compañero Urbano, también un querido amigo, un luchador en esta difícil tarea de las conductas adictivas. Y en definitiva, pues muchas veces el sentimiento que uno tiene es haber estado como el vaquero solitario. Afortunadamente, con estos cursos de formación, espero que esta semilla se traslade a muchas más personas y tengamos estas inquietudes, muchos más profesionales sanitarios, porque si una cosa es transmisible, sobre todo por la adherencia de los pacientes, es que la gratitud con la que te devuelven todo lo que hacemos por ello es inmensa. Yo, aunque digo que me siento, muchas veces me he podido sentir solo como el vaquero, digo que he tenido 7 magníficos para poder estar cerca de mis pacientes, utilizando, como bien ha dicho anteriormente el doctor Riesco, plataformas digitales que ya llevan años funcionando, y utilizo una página en internet, en Facebook, que os invito a visitar porque es libre, que se llama Quiero Vivir Libre de Tabaco. Esta página lleva ya varios años. Curiosamente, mi amigo Urbano también tenía otra página parecida, la hicimos casi que al mismo tiempo, pero él era en plural. Queremos vivir libre de tabaco. Bueno, pues queremos y quiero son prácticamente 2 páginas a través de las cuales hemos estado intentado estar adheridos a nuestros pacientes. Y desde que él falleció, pues yo cambié un proyecto que estaba ideando de cara a poder seguir conectados con los pacientes por el tema de la pandemia, y tenía ideado hacer un programa que se llamaba Libre de Humos, y tuve que cambiar al ¿Quién dijo miedo? Como eslogan de vida de mi querido compañero Urbano, y que hoy pues extiendo también a mi querida amiga Beatriz. ¿Quién dijo miedo? Es un grupo privado de atención con pacientes en el cual hay más de 357 pacientes, todos no son pacientes, evidentemente, ahora mismo, que están recibiendo educación sanitaria con respecto al tabaquismo.
Todos los vídeos que yo tengo elaborados están editados en mi página de Facebook, de YouTube, perdón, en Manuel Barragán Rodríguez. Ahí se pueden ver todos los vídeos que se han elaborado. A través de Twitter, en mi cuenta Barragán Manuel, publico frases motivadoras, frases que dicen ellos mismos, los propios pacientes. En Instagram suelo subir imágenes con alguna frase y sobre todo en WhatsApp. Tengo 2 grupos de WhatsApp, uno por así decirlo, dinámico, en el cual los pacientes pueden estar interaccionando entre ellos, y otros que yo digo que es un poco más estático, en el cual solo reciben información mía. Y el último magnífico es el correo electrónico, tanto el correo profesional de la Junta de Extremadura, el Manuel Barragán Salud Junta es, como el propio a través de mi cuenta de Hotmail. A través de estos 7 magníficos intento no estar solo y estar adherido a mis pacientes. Así que en el turno de intervenciones o de preguntas, si queréis, puedo resolver las que vosotros estiméis que podéis hacerme. Y nada, muchas gracias por invitarme a formar parte de este módulo. Espero haberos contado cómo es la adherencia o qué debe ser la adherencia, cómo corregir esos fallos y cómo es importante el estar en un proceso dinámico, que es el proceso de la comunicación con nuestros pacientes, que es fundamental para que el resultado sea lo más satisfactorio posible. Hemos dicho que las enfermedades crónicas se produce mucha falta de adherencia, pero si esa enfermedad crónica es adictiva, es decir, es una enfermedad que tiene que ver con la salud mental, tenemos que ser mucho más moldeables y tenemos que salir de ese papel del sanitario experto para poder estar cercanos a nuestros usuarios. Muchas gracias y en el turno de intervenciones amablemente os contestaré lo que sepa y pueda contestaros. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un auténtico placer escucharte, pedirte y reiterar las disculpas, pero rápidamente, en cuanto has aparecido, ya nos hemos olvidado de los problemas técnicos y has estado al quite pues, como los mejores toreros. Ahí muy bien. Te agradezco mucho toda la información que nos has dado y también aprovecho para agradecer el excelente trabajo que estás haciendo en este campo y en otros campos, como ya hemos comentado al inicio, ¿no? Creo que has tocado un tema muy interesante, un tema que efectivamente, bueno, yo creo que está de actualidad desde hace algún tiempo, pero claro, yo creo que los matices, a lo mejor luego Hernán también nos puede comentar algo en el tema de lo audiovisual, porque aquí, Manuel, se tocan diferentes temas o diferentes perspectivas, ¿no? Yo, una pregunta que siempre en el tema de tabaquismo, ¿no?, y que podría ser extensible a, no lo sé, a otras patologías. Pero claro, estamos hablando de una enfermedad crónica, pero de una enfermedad adictiva. Y de adicciones vosotros sabéis mucho. ¿Pensáis que el manejo, y digo pensáis porque te la pregunto a ti, pero a Hernán también puede intervenir en cualquier momento, ¿pensáis que aquí la adherencia tiene unos matices totalmente diferentes al de otra enfermedad crónica? Y luego otra pregunta al hilo de esto, ¿seguimiento es sinónimo de adherencia? ¿A más seguimiento, más adherencia? Hombre, con respecto a lo último de preguntas, yo creo que una cosa es el seguimiento, pero otra cosa es cómo tú haces ese seguimiento. Si tú el seguimiento lo haces esperando solo a ver cuándo le toca al paciente, pues probablemente estemos fallando en muchas cosas. Pero si el seguimiento tú lo acercas al paciente, le das muchas posibilidades, porque tenemos que tener en cuenta otra cosa que no la he comentado. Yo trabajo en población rural, yo trabajo en un centro de salud de pueblo, no en un centro de salud, en 3 centros de salud. Es decir, la población urbana no es lo mismo que la rural. Aquí hay problemas de comunicaciones también. Hay problemas de que las personas no saben manejar redes sociales. Es decir, pero ahí hay un trabajo de educación y, como decía, educar no es fácil, pero no imposible. Es decir, todos podemos educar y no necesitamos ser expertos en pedagogía para educar. Entonces, si tú ofreces herramientas, si tú enseñas esas herramientas, pues probablemente ese seguimiento que tienes que hacer le das muchas más posibilidades. Y sí, quizás hay un matiz distinto.
con respecto, o pienso yo que puede haber un matiz distinto con respecto a otras enfermedades crónicas, porque aquí lo que falla o donde hay un gran daño es en la conducta, lo que hace la persona. Sus capacidades volitivas están alteradas, es decir, el paciente quiere dejar de fumar, pero cree que no puede. Y claro, hay que saber reparar eso. Entonces, para poder saber reparar eso hay que entender eso. Por eso decía que es muy importante saber con la sed que bebe un paciente. No es para el que tiene sed hay que darle agua y tiene que beber 50 mililitros cada 3 horas. No, es saber cómo se siente, qué piensa y sobre todo eso, recibir esas sugerencias en las formas que sea. Evidentemente, vuelvo a repetir, muchas veces en las poblaciones rurales las formas que nos hacen la sugerencia a lo mejor no son las más corteses, pero sí llegan y es importante recogerlas o saber recoger. Evidentemente, esto no es la panacea, es decir, yo no consigo que el 100% de mis pacientes dejen de fumar, pero sí consigo que dupliquen ese 30 y me atrevo a decir a un poco más de ese 60% con respecto al año de abstinencia en el tema del tabaco. El tema de otras adicciones es distinto. Pero el tema del tabaco tenemos que tener en cuenta que es la adicción en la cual hay más dificultad para mantenerse abstinente. Y esa dificultad para mantener la abstinencia genera falta de cumplimiento. Si tú le haces entender al paciente que la enfermedad adictiva crónica requiere un proceso en el tiempo y que no solo es lo que el individuo quiera o pretenda, pues muchas veces consigues un resultado. Pero vuelvo a repetir, esto no se puede hacer como el vaquero de Marlboro. Tenemos que adaptar el sistema sanitario. Y nuestro sistema sanitario ahora mismo no está adaptado para poder tratar a estos pacientes, porque ¿cuántos pacientes podemos tratar en cada una de nuestras consultas? Sí. Tenemos que recordar que en Extremadura hay 400.000 fumadores. 400.000 fumadores. ¿Dónde se atienden 400.000 fumadores? Vamos a suponer que el 10% quieran dejar de fumar. Solo el 10%. ¿Dónde los atendemos? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Hernán, ¿quieres matizar algo, comentar algo en este sentido? La pregunta inicial, primero, excelente la posición de Manuel y lo que se revela también en esa forma de aproximarse al paciente es que multiplica su eficacia. La relación con el paciente en estos temas donde hay un cambio de conducta o de base es un ingrediente activo del tratamiento, tanto como el ingrediente que ponga. O sea, ¿qué es lo que va a sujetar en la recaída del paciente? Porque debido a que hay un vínculo, hay un interés, hay un acompañamiento, los pacientes se sujetan. Ocurre lo mismo en la obesidad también, que es un cambio complicado de hacer. Cuando se cae todo, cuando va a la boda, cuando lo que la sujeta es ese vínculo que formamos con el paciente, y es ahí donde yo enfatizaría, porque es lo que está transmitiendo Manuel. Y por agregar una idea solo, cuando miramos qué es comunicarse bien con un paciente, intentando reflexionar sobre esto, pues es aquel médico que toma en cuenta lo que siente el paciente y le da valor, aquel médico que pregunta el parecer, lo decía Manuel, quiero decir, y toma decisiones compartidas con el paciente. Quiero decir, y una cosa que decía Manuel antes que creo que es muy importante, la gente no es tonta. Las conductas de los pacientes están basadas en razones, pueden no tener ningún sentido científico, y muchas veces tendremos que corregir, pero hay creencias que subyacen a las conductas. Lo digo en ese sentido que es importante evaluar. Nada más, eso es lo que compartí. Claro, pero fíjate que acabas de comentar algo que se puede extrapolar. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? En algún subgrupo de pacientes, por ejemplo, en los fumadores con EPOC, ¿no? Independientemente de que estén o no estén diagnosticados, ¿no? Es decir, si ya llevan tiempo. Lo digo porque la pregunta que formulo, y antes de dar paso a dos preguntas que me han hecho para Manuel, es decir, la adherencia en la búsqueda de esa adherencia, teniendo en cuenta, ¿no?, que vamos a ser los mismos, nuestra actitud cómo debe cambiar o nuestro mensaje cómo debe cambiar. Estamos hablando de recurrencias. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, claro, no es lo mismo el fumador que lo introduces por primera vez en tu protocolo de seguimiento que ese fumador que ya es reiterativo en sus
entre comillas, fracasos, ¿no? Manuel, ¿contestas tú? ¿Quieres o contesto yo? Como lo veáis. Contesta tú, luego contesto yo. Sí, por eso, venga. A ver, yo no entiendo que el paciente fracase. Bueno, es una... Perdóname, si no, ya lo sé, yo también. No Yo entiendo también. que el paciente fracase como tal. Y es lo sí. que trato de quitarle de la cabeza. Eso es lo que es borrar el imposible y hacer lo posible. Y quitar ese fracaso. Si un paciente que quiere dejar de fumar, nosotros tenemos que tener en cuenta de que no solo existen todos los tratamientos farmacológicos y son tan mágicos como la magia del hombre blanco que le da unos polvos y consigue que deje de hacerlo. No, sí, tenemos que entender como un continuo y tenemos que entender al paciente no solo desde el punto de vista del aparato que tiene enfermo. En este caso, como tú has dicho, de la EPOC, tendríamos mucho que hablar de la adherencia de los pacientes con EPOC, de los pacientes cardiológicos o de los pacientes oncológicos, ¿no? Cuando el paciente llega a tener un cáncer, está enfermo antes de una patología adictiva. Cuando el paciente llega a tener una EPOC, está enfermo antes de una patología adictiva, mucho tiempo antes. Bueno, pues esa patología adictiva tenemos que saber entenderla para poderla tratar, pero no entenderla desde el punto de vista técnico, profesional, del experto que conoce perfectamente cuál es, cómo es el manejo de un fumador, sino ese fumador en concreto, es decir, esa persona en concreto, con esos pensamientos que ella tiene, con esa experiencia. Yo, cuando hicimos la grabación del vídeo, que no se ha podido escuchar, empezaba con un ejemplo gráfico, como una paciente con EPOC, con 50 años, con 50 años, ha conseguido dejar de fumar después de 5 intentos. Y teniendo en uno de ellos la recaída porque su padre había fallecido de un cáncer de pulmón. Y curiosamente, la última experiencia vital de su padre fallecido por cáncer de pulmón fue fumarse un cigarrillo en sus brazos. Es decir, ahí hay una conexión no solo física con la sustancia, no solo social, que la ha tenido durante muchos años, sino hay una correspondencia que va mucho más allá. Sí. Tú sabrás, por los pacientes que ves a diario, cómo están con una EPOC, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente un paciente que necesita 24 horas oxígeno, una máquina, para que facilite oxígeno, que no se puede duchar, que no puede ir a una playa, que no se puede bañar en una piscina, o que simplemente no se puede desplazar ahora con el confinamiento porque no puede trasladar su balón de oxígeno? Puedes respirar mal, pero ¿cómo te sientes? Entonces, cuando llegamos a saber cómo se sienten nuestros pacientes, nosotros, evidentemente, no le vamos a solucionar todo el asunto, pero vamos a estar mucho más cerca de ellos y vamos a conseguir de que eso que nosotros le estamos ofertando como posible, lo hagan mucho más suyo y consigan hacerlo. Y no basarlo en si deja o no deja de fumar. Yo no me gusta hablar de lo que consigo en base a la abstinencia, porque la abstinencia es solamente un aspecto. Hay otras muchas más cosas que son mucho más valorables. Y valoro mucho el cómo se siente. Y yo, mis pacientes, puedo presumir de que se sienten bien tratados. Y si no, a las pruebas me remito. Os mostraré amablemente los ejemplos que queráis, que así es. Hernán, querías comentar. Quizá lo que dice Manuel, esa alianza emocional es importante. Por dar sugerencias prácticas, lo primero, ¿por qué consideramos que un cambio de conducta es más fácil que un cambio biológico? Quiero decir, cuando es mucho más difícil a veces, ¿no? Como lo consideramos ciertamente voluntario, a veces nos da la sensación y con esto se frustra el profesional. Manuel lo ha dicho antes de pasada muy bien, no vamos a conseguirlo con todos los pacientes y es conveniente. Yo lo que tres sugerencias con esto, primero, cuidarnos nosotros mismos de la frustración, no quemar la relación, no perder los nervios y quemar la relación, culpabilizando al paciente, o sea, con ese, vamos a decir, encabronamiento que se nos produce a los profesionales a veces cuando ves que se está matando y sin embargo persiste. Y luego ayudarle a reflexionar realmente qué función cumple en su vida el tabaco, en ese acercamiento que planteaba Manuel, porque la pregunta es al revés. O sea,
¿cómo puede ser que con toda esa sintomatología tan aversiva el tío continúe fumando? O sea, yo le daría la vuelta a la pregunta como clínicos. Y esa es la pregunta para hacernos y intentar entender, porque quizá el tabaco es su compañero, o tiene vive solitario en un pueblo y o se siente incapaz de cumplir la ansiedad, porque a veces trabajando esa función, que no tenga por qué ser vosotros necesariamente, trabajando la ansiedad, trabajando otras cosas, podremos después abordar el tabaquismo. Lo digo en ese sentido porque desde el momento que la nicotina es muy volátil como sustancia, la persona añora y el craving, como dicen en inglés, no es exactamente nicotínico, es mucho más complejo y tiene muchos aspectos comportamentales. No es química estrictamente como es la síndrome de abstinencia de la heroína, quiero decir, otras sustancias más claras, ¿no? Por eso es importante, como muy bien decía Manuel, abordar todo este aspecto personal del paciente y sobre todo qué función cumple en tu vida y qué es lo que hace mantener. Y siempre evaluarlo cuando lo ves en consulta. ¿Qué tal vas con el tema del tabaco? ¿Te has planteado últimamente no presionar? ¿Sabes, Manuel, que esto te hace daño con la época que tienes? Sí, ya sé que me está haciendo fatal, pero es que no quiero dejarlo. Perfecto, no quemar nunca la relación, no perder, porque si no la quemamos y entonces lo perdemos a estos pacientes. Muy bien. Hay dos preguntas que me hacen del público, de los oyentes, los asistentes para ti, Manuel. Una de Remedios me dice que nos comentes cuáles son los problemas más habituales que te surgen en el seguimiento de tus pacientes y cómo palías o cómo afrontas estos. Problemas hay muchos. Problemas hay muchos. Un problema que tengo es que no estoy todos los días en el mismo sitio, en la misma consulta, me tengo que desplazar, pues no me pueden encontrar. Físicamente, a veces no me encuentran, pero me encuentran a través de todas esas posibles vías telemáticas que tienen. Problemas, el sistema sanitario no está capacitado para tratar estos pacientes como se merecen. Y muchas veces pues dedicándole un poco más de lo que otros le dan, y un poco más dándole todo el tiempo, como ha dicho antes Hernán, no quemando nunca las naves, es decir, dejando que yo podría contar, la última paciente creo que es la 9ª intentona que hace conmigo, no con otros profesionales, conmigo. Y ella misma manifestaba decir cómo yo podía recibirla sin que me enfadase. Es decir, si sabes que yo no me enfado contigo, llevo 25 años tratándote. Una paciente que traté por primera ocasión de la adicción a la heroína. La he tratado de la adicción a la cocaína. La he tratado de la dependencia al alcohol. Y la estoy tratando de la dependencia a la nicotina. Sí, yo sé cuando trato con un paciente de lo que trato, pero no sé de las dificultades como para decir qué dificultades me va a plantear ahora. Es decir, una paciente que te ha recaído ya 9 veces y que tú vienes haciéndole un seguimiento desde hace 25 años, conocemos muchas cosas, pero Claro. evidentemente la vida es... Yo no sabía que hoy iba a fallecer mi compañera y que iba a estar emocionalmente mal. Tampoco sabía que iba a fallar la proyección. ¿Y cómo lo he solucionado? Pues estando aquí. Estando aquí como ha surgido. Es decir, no hay receta, o por lo menos yo no tengo una receta escrita para cada paciente. Intento adaptarme lo más posible. Es decir, yo, evidentemente, cuando yo empecé en conductas adictivas, no trataba así a los pacientes y he aprendido mucho de ellos. Es decir, yo le debo mucho a mis pacientes. He aprendido mucho, pero sobre todo porque he querido aprender. Es decir, tenemos que tener esa disposición a que... Pero Manuel, tú has comentado, y además precisamente estamos en esta nueva era, ¿no? Y has introducido ese aspecto. Es decir, el sistema no puede abarcar todo. Has introducido el aspecto de las nuevas tecnologías, herramientas de redes sociales, comunicación. Y Juan Carlos Parra te pregunta por eso, que le ha parecido muy, muy interesante, y dice que si le podrías precisar un poco más cómo introduces esto en tu práctica clínica habitual. Pues, dedicándole
parte de mi espacio laboral, yo lo dedico a esto, no en el centro de salud, lo dedico desde mi casa, desde antes del confinamiento. Es decir, por eso a mí esto no me ha caído de nuevo. Es decir, yo esto ya lo venía haciendo y tengo posibilidades de hacerlo, porque no es tan difícil tener una página en Facebook y que tus pacientes te sigan. Evidentemente pierdes a lo mejor muchas cosas, como puede ser privacidad, pero ganas muchísimas otras que son... Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo lo hago de la manera que sé o que he aprendido. Yo no tenía ni idea de esto, y tampoco sabía hablar por teléfono, pero aprendí a hablar por teléfono. La cuestión es cómo hablar por teléfono, y muy bien Hernán nos ha explicado, que si yo digo, ¿sabes que te dije que te tenías que tomar la champis por la mañana antes del desayuno? O no, me parece que te lo dije después. No, es decir, muchas veces cambiar esa forma y cómo hacerlo, pues intentando que el servicio extremeño, yo entiendo a los sanitarios de primaria o que nos puedan estar escuchando decir, ¿cómo lo haría yo esto? Pues de la mejor manera que tú creas que puedes hacerlo sin que eso interfiera fuera de tu aspecto laboral. Es decir, incorporar tu aspecto laboral a tu vida profesional. Es decir, ¿cómo hacerlo? Simplemente, pues, haciéndolo. Es que, a ver, ¿cómo mostramos el movimiento? Pues andando. ¿Y cómo se anda? Dice, bueno, pues primero he echado un pie, luego he echado otro. Dice, pero vamos, ¿cuál he hecho el primero? ¿El derecho o el izquierdo? Sí, pero de las redes sociales, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Me siento más cómodo con Facebook porque me permite hacer muchas cosas. Estas videoconferencias yo las hago por Facebook. Ahora a las 7:30 lo voy a hacer. Y me permite tener las sesiones grabadas, las tengo grabadas y luego abro salas con ellos. Y 50 personas esta tarde tienen consulta conmigo. Pero es un lunes por la tarde. Yo esta mañana no he ido a mi centro de trabajo. Claro, si tú dices, no, es que no ha venido el doctor Barragán, pero es que el doctor Barragán esta tarde hace otras cosas. Y mis pacientes lo saben. Lo más importante de todo es que mis pacientes lo saben. Y lo siguiente, que mis jefes lo toleran. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pues porque probablemente trabajo más de lo que debiera. Entonces, claro, eso es a lo que no estamos dispuestos muchas veces, porque parece que nos están explotando. Yo soy un médico de atención primaria con asterisco. Con asterisco es que cobro menos que los que no tienen asterisco. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con amor. Yo no sé cómo mi mente pudo cambiar, pero yo no sé por qué, si yo no tenía pensado así, dejarlo así, como lo dice. Pero yo salí de allí con algo cambiado en mi mente. Yo de que escuché aquí a don Manuel, lo que dijo. Qué gusto se está sin fumar. Me gustaría a todo el mundo poder contagiar. Que dejen de fumar. Que se está en libertad. Soy de Villanueva, tenemos ya varios días de terapia presencial y también varios días sin fumar. Con la terapia y los hábitos que nos va dando el doctor, lo voy pasando bien. No tan mal como yo esperaba, pero lo voy pasando bien. Soy Carmen, estoy en un grupo de WhatsApp, pero en realidad perseguimos un mismo fin. Dejar de consumir, tenemos adicción al tabaco
y ahí está nuestra lucha, dejarla. Y al final te das cuenta que el tabaco es una enfermedad, el tabaquismo. Y una vez que lo has superado, las satisfacciones son muchísimo mejor. Se cambia el tabaco, pues el 7 de mayo va a hacer 10 años, con lo cual he ahorrado mucho económicamente, pero muchísimo más en salud. Si yo pude dejarlo, ustedes también pueden. Bueno, pues soy Belén y hoy hago 3 meses. Quería comentaros, sobre todo a los nuevos que estáis empezando, que cuando yo empecé hace 3 meses yo, no sé, no me creía mucho el tema de los cambios, que tanto me decía el doctor. Los cambios de cambiar las cosas de sitio, la cama, el sofá, tu sitio de comer, da igual. Sí funciona y de verdad atreveros a hacerlo porque es que cambia mucho la mente. Nada, para adelante, animaros porque se está mucho mejor así. Y me he pegado 30 años fumando. Intentaré, si me ocurre, intentaré acudir a vosotros primero antes que fumarme un cigarro. Ánimo a los nuevos, los que caéis, por favor, no caigáis más, porque necesito que me mandéis mensajes muy positivos. Soy Antonio Don Benito. Hoy hace 9 meses que dejé de fumar. Y gracias a eso, a las terapias online, a los cambios realizados en casa, indicados por el doctor Barragán, y al tratamiento Champi, pues están dando resultados muy positivos. Hola Juan, soy Mari Carmen Muñoz de Talarrubias, una fumadora que no fuma desde hace mucho tiempo. Encantada de hablar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Mari Carmen. Encantado yo de poder contribuir, si sirve para algo, con mi criterio o mi opinión a la causa, llamémoslo así. Y si le sirve a alguien de provecho, pues bienvenido sea. Estoy encantado de estar con vosotros. Te pregunto, Juan, ¿cómo te planteaste dejar de fumar? Bueno, me planteé dejar de fumar, era una verdadera necesidad. Yo tenía conciencia, soy profesional sanitario y tenía conciencia del peligro y del riesgo que suponía cada cigarro que encendía, pero era tal la adicción que nunca encontraba el momento adecuado para dejarlo. Siempre encontraba un pretexto para hacerlo pasado mañana o el mes que viene o a primero de año. Por tanto, llegó un momento en que ya no hubo más remedios, no había saldo ni excusas y me lo tuve que plantear. Hubo unas circunstancias familiares que me favorecieron a ello, que sí podemos entrar en ellas más tarde, pero lo había intentado más veces, pero fue esa circunstancia la que definitivamente me impidió volver a encender cigarros. ¿Cómo te sentiste pasado el tiempo, una vez que lo conseguiste? Bueno, yo creo que eso se está consiguiendo cada día, porque no se borra totalmente y para siempre. Se está consiguiendo cada día, cada vez que uno ahora mismo
estamos manteniendo esta conversación, pues, y te acuerdas del tabaco y dices, ¿encendería yo un cigarro? Nunca se borra totalmente del subconsciente la idea del tabaco. Es tal la adicción que produce, pero bueno, con la conciencia de que encender un cigarro significa volver atrás, pues me siento reconfortado de no hacerlo. Es que el doctor Barragán nos recuerda bastante a menudo, y los que, sabes que pertenecemos a un grupo de WhatsApp, que los que lo dejamos con más tiempo estamos ayudando a esta gente, estas personas que dicen que no son capaces, y si se consigue, sí, es solo querer. Unos momentos puntuales, pero bueno, está. Y que somos fumadores que no fumamos. Sabemos que no podemos volver a coger el tabaco ya para nada, o sea, ni encender, ni de broma, ni de nada. No. Bromas con este tipo de cuestiones, con este tóxico, lo menos posible. No es ninguna broma. Es algo bastante serio. Como sanitario que nos has dicho que eres, ¿cómo ves tú que podíamos llegar a los jóvenes? Los jóvenes tienen su mundo, sus esquemas, y responden, lógicamente, a sus criterios. Actualmente creo que las redes sociales facilitan y favorecen que los jóvenes que están a la orden del día con este tipo de cosas puedan acceder y se puedan informar, porque es una metodología a la que ellos están sumamente, no digo aficionados, están inmersos en las redes sociales, y por tanto los influencers podrían ejercer una tremenda influencia, valga la redundancia, en la gente joven para conseguir concienciar de cuál es el problema, y hasta dónde llega el tóxico. Creo que las redes sociales podrían ser un buen método, un buen instrumento para llegar a la juventud. Las redes sociales están inmersas en cómo los enganchan más por el vapeo, por aquello. Van más de marcas que de salud. Es lo que vamos, y no estoy muy puesta yo en redes sociales. Entonces, a ver cómo les vamos concienciando ellos. Al final caen, porque tú, por ejemplo, ¿cómo entiendes el vapeo? Bueno, yo lo del vapeo, a mí me parece que es un quiero y no puedo. Yo no tengo ninguna experiencia con respecto al vapeo, pero todo aquel que recurre a esta metodología es por intentar distraer la adicción del tabaco. Yo creo que el vapeo no deja de ser un parapeto, un parche para ocultar, pues, la verdadera adicción o el verdadero deseo de fumar, desde mi punto de vista. O sea, si no fumas, no fumas. No se trata de ponerte cigarrillos de plástico en la boca ni de vapear. Se trata de concienciación, ni más ni menos. Esa es mi opinión al respecto. Juan, ese es el error, que el vapeo no es una cosa de plástico, ni es un juguete. No me refería, Mari Carmen, concretamente me refiero a las pipas esas que vendían en farmacia. Eso sí es un enredito, y el vapeo no creo que sea ninguna broma. No tengo experiencia, pero no creo que sea ninguna broma. Ya te digo yo, vamos, no porque yo entienda, ni soy sanitaria ni médico, pero sí nos dice el doctor que es una manera de enganchar a los jóvenes que empiezan como un juego, cuando en realidad es igual o más peligroso que el tabaco en sí. Y entonces, pues bueno, ahí es la prevención que tenemos que poner nosotros, que nosotros no tuvimos la información que deberían tener ellos, pero claro, prima más los intereses que otra cosa. La salud importa casi que menos a los que miran el dinero. Bueno, de cualquier manera, la gente joven tiende a mirar la profundidad del charco con los dos pies. Quiero decir que basta que te estén insistiendo y diciendo que algo es tóxico, que algo es malo, para que te entren ganas de probarlo. Eso es propio de la juventud. Tampoco entienden los jóvenes demasiado bien aquello de la enfermedad y la muerte, porque lo ven tan distante que eso es cosa de viejo. Y no es así, lamentablemente. Pero no lo entienden por esto. Y tanto el vapeo como el tabaco, como otro tipo de tóxicos, pues ocurre en la gente joven, o nos ha ocurrido en la juventud, pues por querer probar, por querer ver qué hay detrás, y por eso, por mirar la profundidad del río con los dos pies.
¿Qué diferencias encontraste tú con tu adicción al tabaco, cuando eras un fumador que fumas y cuando pasaste a ser un fumador que no fumas? ¿Cómo te sentiste? Bueno, al principio, el primer tiempo, enfadado conmigo mismo pero bueno, eso que mucha gente me ha dicho que me siento mucho mejor, porque no toso, porque respiro mejor. No. Yo estuve absolutamente enfadado conmigo mismo, de mala leche, si se me permite la expresión. No era más feliz ni estaba más contento, no, porque es tal la adicción que produce la nicotina que te enfada cuando no fumas, pero también era muy poderosa mi concienciación para dejarlo. Y andaba en esa lucha, pero no era más feliz, era menos. ¿Volverías a fumar? Siempre he dicho que cuando cumpla los 90 volveré a fumar. Si llegara a cumplir 90 años, cosa que dudo, y más en los tiempos que corren, pues yo volvería a fumar, pero a esa edad, antes no. Yo estoy segura que no lo dices en serio. No volverías a fumar porque sabemos que eso te va a costar más. Si antes te dejó y estabas enfadado, si tú volvieras a fumar te engancharía, porque ya te encuentras... Sin ninguna duda que me engancharía. O sea, reiniciar en esto es como por mínimamente que insistas, es volver al punto donde lo dejaste. No me cabe ninguna duda. Pero con 90 años ya uno se puede permitir cualquier cosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya a esa edad uno hasta puede ser, políticamente no tiene por qué ser correcto. No, yo no. ¿Perteneces a alguna asociación? No, bueno, a asociaciones relacionadas con el tabaco, no. A otro tipo de actividades, sí. Sí, ¿conoces ATAES? No. ATAES es una asociación que empezó el doctor Barragán, allá por hace 11 años que empecé yo a conocerle, y pues hizo lo posible, lo imposible, abrió puertas, nos las abrió hasta que nos dejó a nosotros de los primeros que las terapias eran presenciales, y entonces pues ahí estamos. ATAES es afectado por el tabaquismo de Extremadura. Y ahora tenemos que coger el testigo que él nos dejó en este grupo que estamos como, llegamos a 300, entre unos 200 y muchísimo. Y yo me afano en que como asociación podemos conseguir mucho más, ya no por nosotros. Yo, por ejemplo, vamos, no sé, como no me... yo tengo una cardiopatía, como no me den con una porra en la cabeza, creo, o me vuelvo loca, no lo sé, no volvería a fumar yo. Pero esta gente joven que viene, yo comento que hay gente joven en la asociación, una acaba de ser mamá ahora mismo, yo como... vienen nuestros hijos, o algunos ya son mayores, mis hijos, por ejemplo, no tienen la suerte de no fumar, pero hay gente, la gente menuda, los institutos, la prevención, podemos hacer muchas cosas desde la asociación y esa tenemos que levantarla nosotros. Si no lo movemos nosotros, difícilmente vamos a ir a ningún lado. Porque ya, sí, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Además de dejar de fumar, tenemos que intentar concienciar a los que fuman de que no lo hagan. Pero por más que le expliquemos, hasta que un fumador no tiene conciencia del problema, no se tiene por qué preocupar de él. Eso, de lo que se trata es de crear conciencia antitabaco. Mira, Juan, una de las muchas lecciones maravillosas que nos da el doctor es que a mí, por ejemplo, a mí me costó, ¿qué es lo que más te costó entender? Pues que yo era una enferma de tabaquismo, yo lo veía como un vicio. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos, los veteranos, explicarles a la gente que se está incorporando que es cuestión de querer. Y que cuando entiendas que estás enfermo y que realmente estás en estas terapias porque quieres dejarlo, no es porque seas un vicioso o viciosa, sino porque realmente haz lo que te dice el doctor y verás cómo se consigue. Sin ninguna... Es la concienciación. No creo, tú acabas de dar la clave.
no creo que sea un problema de voluntad, es un problema de concienciación. Cuando uno se conciencia de que tiene un problema y de que el tabaco es un tóxico que te está perjudicando desde el primer cigarrillo, desde el primero, no es que, bueno, porque me fumo un paquete o paquete y medio o medio paquete me tengo que concienciar. No. El tabaco produce daño desde el primer cigarro que te fumaste. Se queda ahí. Y cuando uno toma conciencia de que eso es un problema, uno busca las herramientas necesarias para salir de ese problema. Mientras uno no tiene conciencia, por más voluntad que tenga, no lo harás. Porque si no tienes conciencia de tener un problema, no tienes de qué preocupar. Por tanto, entiendo que es un problema de concienciación, más que de voluntad. Yo tengo 5 años y mis hijos nacieron en Madrid, y entonces estábamos allí, y los médicos, bueno, yo hace mucho tiempo que estuve embarazada, y los médicos en el clínico de San Carlos, te decía, el obstetra, te decía que no te preocupes, tú hasta 10, 15 te puedes fumar, porque es más la ansiedad que provoca el querer fumar que lo que le están transmitiendo al feto. Eso no es verdad y el tiempo lo ha demostrado que no es así, pero mi hijo tiene 43 años, el mayor, y eso era así, nos lo decía el médico tal cual. Claro. Y luego, de la época en la que me estás hablando, había muy poca concienciación del daño tabáquico, muy poca concienciación. Yo he conocido el mundo hospitalario donde fumábamos por los pasillos del hospital y al entrar en las habitaciones dejábamos el cigarrillo encendido en la puerta. En los protectores que existen en la pared para evitar el roce de las camillas, etcétera, etcétera, encima del protector colocábamos el cigarrillo, se fumaba en todas partes, no había ningún tipo de problema para fumar en centros sanitarios. Ahora nos parece un disparate, una tremenda barbaridad, no solo fumar por los pasillos, fumar dentro del recinto, nos parece una barbaridad. Entonces, se fumaba hasta pasando visita. Sí, cierto. Ibas al médico y tenía el cigarro, te atendía con el cenicero encima de la mesa y estaba fumando. A ver, cuénteme, claro. ¿qué le pasa? ¿O qué le pasa? Yo, por ejemplo... Claro. Entonces, no me extraña que los tocólogos en aquella época te dijeran, bueno, pues no pasa nada porque está demostrado, y entonces también estaba, que una de las causas del bajo peso en los recién nacidos era el tabaquismo, sin ningún tipo de duda, Madre fumadora, niño con bajo peso o menor peso, no significaba que todos fueran o prematuros, pero menor peso del habitual, sin ningún género de duda. Sí, mira, yo tuve un momento precioso, no ahora, hace tiempo conocí al doctor Barragán, por suerte, pero yo, por ejemplo, como madre, en los embarazos fumé en el del medio un poquito, pero en un momento puntual, un par de meses, por unas razones que no vienen al caso, pero sí lo dejé en la lactancia, y la lactancia es una conexión madre e hijo que es única. Y entonces ahí ya no tienes la excusa de la placenta. No puedes darle un chorrillo de leche y un chorrillo y luego hervirle el biberón o yo qué sé, o llevarle al mejor pediatra o que no le pase nada, ¿no? Y esa es la concienciación que quiero yo transmitir a la gente que se incorpora. Claro. Y por supuesto desterrar esto. La maternidad es un momento clave, un momento idóneo de especial sensibilidad de las madres para aprovechar la coyuntura y dejar de fumar. Pero es cierto que muchas madres durante el embarazo no fuman, o durante el embarazo y la lactancia, y vuelven a reincorporarse a la adicción una vez pasado este periodo. Es un momento clave y de especial sensibilidad, insisto, para aprovechar la coyuntura y no volver a fumar. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que hemos transmitido, esa es la intención de los dos, transmitir a la juventud que se lo plantee, que no se deja cuando uno quiere, que te enganchas más y más y no encuentras un momento. Ahora estoy nervioso, ahora no tengo trabajo, ahora tengo excusa. No, mañana sin falta, pasado, al otro. No, para nada, ya. Manos a ello, porque tenemos un gran doctor y yo creo que, no estoy segura, que nuestros testimonios tienen que valerlos para algo.
Nosotros estamos Claro. aquí para ayudarlos. Claro, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas. En lo de gran doctor, por supuestísimo, Manuel Barragán es un luchador nato, es un optimista por naturaleza y sabe que de esta adicción y de otras muchas se puede salir con ayuda. Sin ayuda es imposible porque yo por los testimonios que escucho, porque yo ya llevaba medio camino aprendido. Cuando yo fui a su consulta fue por recomendación del médico de atención primaria, me lo recomendó, fui y dije, ya toca. Tenía 54 años, mira, ya esto se ha acabado. Yo tengo una cardiopatía y ya llevaba 3 años sin fumar. Esto ya lo he comentado muchas veces, pero se está incorporando gente nueva y nuestros testimonios les valen a ellos. No hay excusas, es momentos puntuales, síndrome de abstinencia, unos segundos, vuelves a la carga, te entretienes, lo suples con otras cosas y, por supuesto, la salud. Claro, volvemos a lo mismo, es un problema de concienciación. Cuando uno tiene la conciencia y el convencimiento pleno de que es un tóxico que te lleva a la tumba, pues uno tiene la mitad del camino recorrido para el abandono tabáquico. Si además cuentas con la inestimable ayuda del doctor Barragán, pues miel sobre hojuelas, el éxito está garantizado. Juan, yo he visto aquí en las terapias, en 11 años anda para mucho y hemos visto que algunos nos han dejado, conozco 3 casos en concreto más, yo de aquí, porque han venido y al final terminamos de aquello, bueno, de algo hay que morir, no yo como tengo, realmente no es bueno para nada. Y claro, ¿sabes qué pasa? Pero cuando lo sientes así de cerca, te conciencias más. Debes hacerlo, porque no va a ningún sitio. Claro, pero, hombre, cuando uno lo ve pasar la bala muy cerquita, pues le coge un poquitín más de aprehensión a la guerra. Eso no me cabe ninguna duda, pero porque lo has visto de cerca, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. No. Como dice el refrán. Lo de algo hay que morir es una frase hecha, sí, un tanto estúpida, porque claro que hay que morir de algo, pero ¿será mejor morir de viejo? Porque, claro, será mejor morir de viejo, porque el problema no es morirse, que es la consecuencia más lógica de esta vida. El problema es cómo morirse, cómo muere un gran fumador. Eso es realmente el problema. Porque morir nos vamos a morir todos, fumemos o no fumemos. Solo es cuestión de tiempo. El problema desde mi punto de vista es cómo. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que les hemos transmitido, era nuestra intención, y si lo conseguimos o un poquito, los dos nos vamos a sentir orgullosos. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, para mí también lo es poder transmitir mi criterio, mi opinión a aquellos que se lo están planteando o que están ahora mismo en ese momento de duda de por qué lo hago, por qué no lo hago o por qué estoy yo en esta situación, que a mí lo que me gusta es fumar. A mí también, pero tengo la certeza y el pleno convencimiento de que me perjudicaría tremendamente. Y ya bastantes tóxicos hay a nuestro alrededor como para añadirle uno más de manera voluntaria. Que podemos evitar. Sin ninguna duda. Ha sido un placer, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Adiós y muchas gracias otra vez. En nombre del grupo y del doctor y mías. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.